En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días. Hoy es viernes 15 de octubre de la semana 28 del tiempo ordinario. La Iglesia celebra la memoria de Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia. Nace Teresa en 1515. A los 18 años entra en el Carmelo. A los 45 años, para responder a las gracias extraordinarias del Señor, emprende una nueva vida cuya divisa será o sufrir o morir. Ella deseaba ser mártir junto con su hermano. Es entonces cuando funda el convento de San José de Ávila, primero de los 15 Carmelos que establecerá en España. Con San Juan de la Cruz introdujo la gran reforma carmelitana. Sus escritos son un modelo seguro en los caminos de la plegaria y de la perfección. Murió en Alba de Tormes al anochecer del 4 de octubre de 1582. San Pablo VI la declaró doctora de la Iglesia en 1970. Antífona de entrada: como la sierva busca el agua de las fuentes, así sedienta mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. La oración colecta: Dios nuestro, que por tu Espíritu Santo elegiste a Santa Teresa de Jesús, para que mostrara a la Iglesia el camino de la perfección que se debe seguir, concédenos alimentarnos siempre con su doctrina espiritual y arder en el deseo de la verdadera santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La primera lectura es de San Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículos 1 al 8. Hermanos, ¿qué diremos de Abraham, padre de nuestra raza? Si Abraham hubiera obtenido la justificación por sus obras, tendría de que estar orgulloso, pero no delante de Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Abraham le creyó a Dios y eso le valió la justificación. Al que gracias a su trabajo tiene obras, no se le da su paga como un regalo, sino como algo que se le debe. En cambio, al que no tiene obras, pero cree en aquel que justifica al pecador, su fe le vale la justificación. En este sentido, también David proclama dichoso al hombre a quien Dios tiene por justo, independientemente de las obras. Dichosos aquellos cuyas maldades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido sepultados. Dichoso el hombre a quien el Señor no le toma en cuenta su pecado. Precioso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El salmo es Salmo 31. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculto mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Alégrense con el Señor y regocíjense los justos todos, y todos los hombres de corazón sincero canten de gozo. Perdona, Señor, nuestros pecados. Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 1 al 7. En aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darle muerte los puede arrojar al lugar de castigo. ¡Wow! Se lo repito. A él sí tienen que temerlo. Aquel que después de muerto todavía nos arrojan al lugar del castigo. No se venden 5 pajarillos por 2 monedas. Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy, este viernes, además de celebrar una gran santa, vemos que el Señor nos está hablando acerca de la honestidad, de la sinceridad, de la comunión entre tu interior y tu exterior.
Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la comunión con el Señor, la justificación. Al ser nosotros creados por Dios, existe el gran misterio de nuestra redención a través de Jesucristo, su único Hijo. La justificación es que una vez que hemos aceptado la redención, podemos nosotros aspirar a la vida eterna. Podemos nosotros tener el deseo y la seguridad de encontrarnos con nuestro Creador. Vamos a seguir comentando esto en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siguiendo con la meditación del 15 de octubre, vamos a encontrar el porqué de la razón que busquemos nosotros de ser justificados. Y encontramos entonces que para ser justificados necesitamos mantener un nivel de oración. Y la pregunta es, ¿y por qué debo de rezar? Estas preguntas son la puerta de entrada a las respuestas que busco, pues la vida está llena de tantas preguntas. A veces son asuntos que existen entre tú y Dios. Ahora, ¿por qué debería de rezar? Muy bien, voy a explicarles por qué debemos de rezar y qué es lo que encontramos nosotros con la oración y cuál es el motivo de que queremos ser justificados. Se ha estado anunciando toda esta semana que recemos, hermanos, que al menos 4 minutos al levantarnos mantengamos un nivel de oración con nuestro Dios, con nuestro Creador, y que volvamos esto una disciplina. Una disciplina significa que no queremos hacer las cosas, pero que como tenemos la convicción y creemos en quien lo proclama, de que va a suceder, de que es cierto, yo voy a hacerme el propósito de realizarlo y esperar si es cierto que en un futuro, en 4, 5, 6 días, yo voy a poder ver resultados favorables para mi persona, para mi relación junto con Dios. Pues bien, la primera es saber que al comienzo la oración va a ser una situación simple y práctica. Vamos a notar ciertas cosas muy básicas. Lo primero que vamos a notar es que al rezar en la mañana, vamos a tener un mejor día que cuando no lo hacemos. Tendremos una claridad a la hora de tomar decisiones y experimentaremos una paz que nunca habíamos sentido hasta este momento que empezamos a formar el hábito de rezar. Lo segundo que vamos a empezar a notar es que la virtud práctica y esencial de la oración es la paciencia. Ya ahí nosotros vamos sintiendo que la misericordia de Dios está abundante en nosotros, que empezamos a cambiar, empezamos a ser diferentes, empezamos a tener paciencia con nuestros padres, nuestros cónyuges, nuestros hijos, hermanos, en la calle, en el tráfico, con los compañeros de trabajo. Paciencia. Una virtud que es muy difícil poderla realizar. Lo segundo es, nos enseña la oración, el tercer punto, cómo vivir y amar. Pues la oración, al enseñarnos a ser paciente, habla de un comienzo de entendimiento con Dios. ¿Qué es lo que dice San Pablo? San Pablo comienza en la primera carta de Corintios, capítulo 13, el amor es paciente. Ahí está. La primera identidad de que se está justificando una persona con Dios, el amor es paciente. Cuando uno ya empieza a desarrollar ese cambio, esa metanoia en tu relación con Dios, vemos que ya ahí está la presencia de Dios. Al principio de un viaje es natural estar emocionado y un poco impaciente, pero continuemos porque vamos desarrollando ciertas cosas que nos resultarán útiles el resto de nuestra vida. Ahora, lo cuarto que empezamos a desarrollar es sabiduría, discernimiento. Empezamos a captar la voz de Dios que nos indica la mejor manera de poder interactuar con Él. Se requiere sabiduría para vivir las respuestas que vamos a empezar a descubrir. Al rezar seremos bendecidos con una abundancia de valor, paciencia, sabiduría. Y cuando nos preguntemos por qué rezar, sencillamente contestaremos, yo rezo porque sin la oración no puedo prosperar en mi vida. Hay un gran escritor que yo leo mucho llamado Henry David Thoreau que dice, la mayoría de los hombres llevan una vida de tranquila
desesperación. Increíble. Thoreau estaba decidido a no vivir una vida como esa. A los 27 años se fue a vivir solo al bosque y a reflexionar sobre la vida. De esa manera sacamos varias conclusiones de sus escritos. Primero, rezo porque me encanta la manera como la oración reorganiza mis prioridades. Ustedes se dan cuenta que tenemos una lluvia de ideas y empezamos a notar una serie de cosas que tenemos que hacer y al final son 6 cosas, pero nos damos cuenta que con la primera cosa se va todo el día y no hemos podido realizar las otras 5. Pues bien, el Señor te ayuda a enfocar qué es lo prioritario, qué es lo necesario. Luego nos damos cuenta que no podemos vivir sin la oración. Y luego el compromiso que adquirimos con la oración es tan consistente que seríamos incapaces de experimentar la desilusión que nos daría el no tener nuevamente la disciplina de rezar. Que el Señor te bendiga, que el Señor te cree ese hábito de rezar para que, sintiéndote justificado, empieces a tomar valor de la vida y a tener esa opción preferencial que tú has hecho de vivir mejor, de disfrutar cada momento de tu vida, de ser tú quien lleve el motor de tu vida. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Si le gusta el video Caminar Diario con las meditaciones de las lecturas, dele un like para que podamos seguir comunicándonos y una campanita le avise cada momento que ya esté publicado el video. Estará siempre por la mañana, si Dios quiere, y será una meditación que podemos hacer de unos 10-15 minutos para saber cuál es el mensaje de las lecturas este día. Dios los bendiga.